semana fueron muy comentadas las encuestas que marcaron una suerte de descenso en la aprobación presidencial, y también hemos visto cómo el mandatario Martín Vizcarra ha intentado reengancharse de repente, primero con factores que fueron muy importantes para el despegue de su popularidad. Hay que decirlo así, básicamente con respecto a ayer, a lo que fue las revelaciones sobre el caso de Alan García. El presidente Vizcarra volvió pues a declarar al respecto, instando a que la población quiere que se conozca la verdad, reiteró el respeto a la separación de poderes, manifestó que si bien ellos en el gobierno en algún momento habían emitido opiniones sobre pues lo que se podía considerar los excesos de las prisiones preventivas y demás, finalmente lo que demanda pues la población es llegar a la verdad. Hoy el primer ministro Salvador del Solar ha comandado pues al grupo de ministros, también buscando de alguna manera recolocarse en la agenda, en este caso de un lado con anuncios importantes, pero de otro con invocaciones por parte del propio del Solar para, digamos, él se refirió a no perder las energías, ¿no?, en temas que de repente no deberían llamar tanto la atención o distraer la agenda mediática. Se refirió no solamente pues a los casos judiciales, donde también reiteró pues la independencia de poderes, sino al de otros, como el del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que ayer también pues pasó por el Congreso. Entonces, de alguna manera, al parecer al menos hay una intención del gobierno de volver a tomar las riendas de este asunto. Esta semana, hace un par de días, Fernando Tuesta, quien es muy trabajador, a quien le damos la bienvenida esta noche por acompañarnos en este feriado, Fernando, publicaste tu columna en El Comercio donde le dabas vueltas un poco a estos temas, a este, 42% que calificas igual como una aprobación estable e importante según el IEP, pero también te refieres a esta suerte de falta de expectativa por parte de la población, que en últimas es lo peor que le podría pasar al gobierno en estas circunstancias, ¿no? En todo caso, se había despertado un entusiasmo ciudadano con una serie de factores, y al parecer pues se ha ido diluyendo. ¿Puede el gobierno recuperar ya con esto que estamos viendo en los últimos días y que describí en los últimos segundos? Bueno, gracias por la invitación. El presidente de la República logró tener una aprobación extremadamente alta, digamos, para los estándares en general de lo que tenemos. Se presumía ya desde antes que para mantener una aprobación de esa naturaleza tenía que mantener cierto nivel no solamente de expectativa, sino de enganche y entusiasmo de la gente. Pero esto no solamente se centraba, por cierto, en el tema de corrupción, porque eso finalmente la gente normaliza, digamos, con las reiteradas noticias que tenemos sobre el tema, algo que ya no llama tanto la atención si no es acompañado, si no hubiera sido acompañado, ya por los efectos de políticas públicas, que finalmente es lo que a la gente le interesa. Es decir, ¿qué está haciendo el gobierno para que mi vida finalmente mejore y de mi entorno? Y lo preocupante de la encuesta no es tanto el descenso de la aprobación, que finalmente incluso este mes no ha sido tan pronunciado como las anteriores, sino esto lo que el IEP ha señalado como una suerte de índice de confianza. Es decir, lo que ellos miden es cómo se sentía antes, cómo se siente ahora y cómo ve hacia el futuro. Y esta parte es la más pronunciada en términos de, cifras poco entusiastas. Entonces no están viendo el futuro, los próximos 12 meses, con expectativas. Si eso no es así, entonces ya no solamente es un problema de no estar enganchado con el gobierno, sino que lo que haga tiene que ser de tal envergadura pronunciada como para que esto despierte nuevamente, repito, el entusiasmo. Pero eso por un lado. Y por otro, es algo que el propio gobierno, no logra de manera coherente orientarse en una dirección, que le pueda permitir eso lo que he denominado hace un rato, es decir, entusiasmar a la gente, empatar con el Ahí pensaba, y esto lo he pensado en este momento, asociando a lo que, todo el Perú va sintiendo.
La agenda mediática está básicamente marcada ahora por el escándalo político judicial de Odebrecht. Pero estamos hablando, Fernando, de hace 2 Meses, años. sí. En realidad, prácticamente desde diciembre del 2016. Y casi todo, ¿no?, el gobierno del presidente Vizcarra. Exacto. Entonces, pero y ya venía del tema Kuczynski. Entonces, lo que en un momento, me pregunto yo, hablando de lo que tú planteas, lo que en un momento puede ser un entusiasmo también por regenerar la política, va pasando primero a esta suerte de serial donde esperamos que todos vayan presos, ¿no? O sea, ya, ahora sí, bueno, ha pasado pues algo tan extremo como el suicidio de un expresidente, en fin, Así o sea, es. que ha removido Por eso tiene que haber algo extraordinariamente distinto. Eso desgasta también. Yo creo que el propio, o sea, como agenda, ¿no? Como agenda país, eso en algún momento tiene que tener un efecto rebote, me imagino yo, en la población. El hecho de que, bueno, estamos metidos en esta suerte de la podredumbre de la política y de alguna manera no tenemos una alternativa hacia el futuro. ¿Puede haber algo de eso en esta desafección? Pero además estuvo asociado a actos muy concretos. El primero es el que el presidente el año pasado, antes de julio, demandaba al Congreso que tome medidas sobre algunas instituciones, sobre, por ejemplo, el CNM de aquel entonces, proponiendo cambios a nivel constitucional. Armó una agenda alrededor de ese tema. Pero después de eso, claro, insistir en que se aprueben las medidas que a través de los proyectos de ley se propuso al Congreso, pero nuevamente eso ya tiene un límite. La reforma política aparece como una suerte de alternativa o complemento, pero de ninguna manera iba a ser un enganche. El entusiasmo que le puso el presidente en su anuncio en diciembre, evidentemente no es el mismo que cuando nosotros entregamos el informe. Y eso tiene que ver también con cautelas en relación a cómo llevar adelante, por ejemplo, esto que es mucho más difícil y complejo para la gente entender. Porque lo de justicia estaba asociado al tema de corrupción, pero lo de política no es tan fácil asociarlo, si bien es cierto, al rechazo a la política, pero el resultado, o en todo caso, las medidas pueden ser vistas con, digamos, mayor sencillez. Pero ahí lo que de repente me estás diciendo es que se pudo también armar una agenda alrededor del tema de reforma política y no se armó, no se aprovechó, se pudo traducir y decir, miren la situación que tenemos acá por A, B, C y D, porque son pésimos congresistas, malos representantes, ¿no? Malas políticas. Esto está pasando precisamente porque no tenemos un sistema político a la altura de las circunstancias. Esa traducción no se ha dado. Por un lado, pero por otro lado, porque es sumamente curioso que en el tema justamente de reforma política entre el Ejecutivo, el Parlamento, inicialmente había muchos puntos de encuentro. Para empezar, incluso el de la bicameralidad. O sea, ¿cómo es posible que los distintos actores estén de acuerdo en muchos puntos y esta no se traduzca en por lo menos observar un horizonte posible de alcanzar? Sí, pero al final se impuso la idea de que no se iban a pelear con los resultados del referéndum, que no claro, pero podías... Decía la bicameralidad, pero sí, no es uno, no se agota la reforma política en esto. Y ahora lo que estamos viendo es cierto desinterés, desidia, y no solamente hablo del Ejecutivo, sino también del Parlamento. Entonces, ¿qué cosa queda, digamos, como para poder engancharse a algo que, repito, es de interés de la gente? Obviamente el producto de las políticas del gobierno, es decir, lo que produce gobernar en términos del día a día de la gente. Entonces se habla de temas sobre seguridad, el tema de la reconstrucción, etcétera, pero tú no ves cómo eso se pueda traducir también, más allá de las políticas, en medidas efectivas, mensajes claros, y entonces tú ves un gobierno extremadamente cuidadoso, ¿no? Los gobiernos tienen que ser cuidadosos, pero yo digo, en este caso, creo yo, extremadamente cuidadoso. Y por otro lado, reacciones muy medidas, ¿no? Tú dices, por ejemplo, la gente está discutiendo el tema de la prisión preventiva, entonces salen a hablar sobre la prisión preventiva, ¿no? Aparece muy reactivo, no es fácil, y no es fácil porque tienes
a un gobierno, nuevamente se repite, pero es importante repetirlo, que no tiene partido, no tiene bancada, no tiene un referente social en donde engancharse, y entonces es el entorno, se tiene que sobreexponer, es un presidente que se tiene que sobreexponer. Claro, y es un presidente es otro punto que tú tocas, todo está basado alrededor de la figura presidencial. Así es. Y el tema es que la sobreexposición del presidente tuvo éxito y tan estaba sobreexpuesto y exitosamente sobreexpuesto que la medición entre presidente y gobierno era de una distancia grande. Hoy día ya no. Hoy día ya no. Y entonces allí es donde también pudo haber jugado un papel, digamos, importante el primer ministro, pero también un grupo de ministros, digamos que serían en la primera línea de acción, en donde ya has tenido bajas. Uno de ellos, el propio Carlos Brus, que era un era un operador clave, político, un tipo clave, ¿no? que declaraba que que estaba... y que lo ha perdido, ¿no? Entonces, digamos, en términos de opinión pública, que es finalmente el enganche clave del presidente, lo está perdiendo. Si tú tomas un tramo desde que se inició su mandato al día de hoy, tiene más o menos la misma aprobación. Entonces, lo que tú has tenido es, ganó mucho en términos de sus gestos, de sus políticas, pero ese capital político lo perdió. O sea, estamos en un año casi en el mismo nivel de partida. Reconozcamos que era difícil, es una situación difícil porque lo que tú estás agarrando es al mismo tiempo lo más fácil, que fue la jugada maestra de él, ¿no? Que fue, bueno, la clase política, de la cual todo el mundo está harto. Pero de ahí la cosa se vuelve más difícil, también es cierto, ¿no? Lo de los ministros hoy, ¿es un intento en esa dirección? Bueno, has tenido al ministro de Economía dando buenas noticias con respecto a pensiones, en fin, se ha tratado de hacer una suerte de agenda, ¿no?, del Día del Trabajo, o ese tipo de comunicación no funciona necesariamente para el enganche. Yo no estoy tan seguro que, por ejemplo, conferencia de prensa o lo que diga un ministro sobre temas que pueden ser muy importantes, no te digo, sean el punto en donde el haz de luz de la opinión pública se centra. Tienes que tener una o dos claras orientaciones para que la gente alrededor de eso se mueva en términos de recreación, en términos de interés, en términos de discusión del debate público, y no que los ministros vayan saliendo, que no te digo que está mal, pero a lo que me refiero es ¿qué de todo ello lo engancha? Si en su primer momento fue corrupción o anticorrupción, ¿qué es ahora lo que ofrece? ¿No? Con todos aquellos elementos que son un hándicap para un gobierno, repito, sin bancada, sin operadores. El presidente tiene que salir casi diariamente. O sea, él no se puede dar el respiro. Y digamos, la posta que lo puede tener el primer ministro hasta ahora ha resultado insuficiente. Y se esperaba que eso no fuera a ser así, precisamente por las cualidades de Salvador del Solar. Claro, pero muchas veces, por más cualidades personales que tenga, también lo toma en el punto de bajada. No es el mismo la inercia, además, unos meses. La inercia de caída de un punto tan alto no es fácil de revertir, incluso de frenar. Lo hizo sí el presidente Vizcarra entre mayo y julio, porque es ahí donde él se desprende, se distancia, critica básicamente al Congreso, y tú lo que ves es como si un avión se estuviera en picada y cómo revierte hasta niveles sumamente altos, pero no es el caso. Una agenda hacia el 2021 sería pues un buen, para empezar una buena, oye, ¿no? Tengamos este tipo de elecciones para el 2021 y trabajemos en ese horizonte. Está bien, pero ¿qué país? Esa es la idea. ¿Qué país queremos para el 2021? ¿No? Y dentro de ellos, ¿cuáles son los ejes centrales? Vamos a llegar al 2021 con celebraciones, probablemente puede ser hasta pomposas, puede haber mucho fuego artificial. Bueno, pero ¿qué país queremos? 200 años después, ¿qué? Y estamos viviendo, digamos, un punto en la historia sumamente interesante, porque también es cierto que estamos en un momento a su vez en la historia como nunca antes, vale decir, estamos en una secuencia democrática de gobiernos desde el 2001 hasta ahora, como nunca en la historia, ni siquiera la República Aristocrática de inicio del siglo pasado. Nunca antes hemos tenido, repito, sucesivos gobiernos, pero también es cierto, la desafección de la política es tremenda. No es cierto que tampoco no es propio del país,
pero el Perú es de los más bajos en América Pero Latina. tú sigues creyendo entonces que tenemos ese momento reformista del cual hablamos hace algunas semanas. No se ha perdido ese momento reformista a pesar de la aparente apatía de la clase política frente al asunto. Lo tiene que, creo que se puede reenganchar, pero yo creo que el otro tema, el reenganche no puede ser solo enfrentando, eso puede ser un momento, pero yo sí creo que convocando, yo sí creo que de alguna manera, sí presionando, pero en el sentido quizá más persuasivo del término, decirle al Congreso, miren, esto es lo que podemos ofrecer, esto es lo que podemos resolver y podemos llegar a tener un país, por lo menos que dé los pasos iniciales distintos y dejar de lado pues un siglo que no ha sido del todo beneficioso, pero sí empezar con mejores luces. Daniel Salaverry sigue siendo un buen partner para esa jugada. Se ha distanciado del gobierno, tiene, como todo político, juego propio, pero ahí es donde él puede jugar también un puente que no lo hizo mal en su momento, porque lo que se trata es de finalmente de acercar. Mira, quitando los adjetivos, quitando la entonación, quitando la grita, y tú dices cuáles son las diferencias, en algunos casos no son tan pronunciadas como parece, ¿no? Y entonces yo creo que si hay espacios para acuerdos, que es necesario insistir, es necesario insistir. El enfrentamiento a veces es también importante, porque finalmente de los poderes es negociación y conflicto. Esto es aquí, ahora y siempre. Así es, no hay que asustarle No, hay que asustarse por ese lado, pero todavía no encontramos al mismo tiempo ese vocabulario de negociación, porque al toque entras en los titulares a la posibilidad de cerrar el Congreso, a la posibilidad otra vez de presentar una moción de vacancia presidencial, que es lo que hemos vivido otra vez esta semana. O sea, es como que bien rapidito te sales de los márgenes institucionales democráticos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, la opinión pública distanciada de esto. Por eso es que cuando sale la pregunta si es que el presidente debería cerrar el Congreso, una proporción alta sigue manifestándose a favor. Ojo, esto no es nuevo. Esto es en realidad algo reiterado, lo que te permite pensar que en realidad en ese sentido no hemos avanzado mucho. Es decir, la gente está dispuesto a deshacerse del Congreso, Así es. pero no está dispuesto a pensar que este Congreso puede ser mejor, no necesariamente cerrando, sino reformándolo, por ejemplo. Hace falta entonces ampliar el vocabulario en medio de este, thriller político penal, ¿no? Ojalá podamos abrir realmente una vía y recuperar la viada. Necesariamente. ¿No? Gracias, Fernando, por Gracias por la acompañarnos invitación. este día al trabajo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de Venezuela. No se vayan.